Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Para la gloria de nuestro Dios. Cuando usted lo tenga, diga un amén. Y así sé que todos tienen esa porción. Y dice la palabra de nuestro Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siéntese, por favor. Quiero hablar en esta ocasión sobre la iglesia de Sardis, una iglesia que sobrevive. Sardis es la quinta entre las iglesias que hemos estado exponiendo, y hemos dicho para los hermanos que no se recuerden o no estuvieron con nosotros en los domingos pasados, que estas 7 iglesias representan 7 diferentes periodos de la historia de la iglesia a través de los 2000 años, de alguna manera, proféticamente, simbólicamente. Hablamos de Éfeso, la iglesia que pertenece a una época, digamos, del apostolado, el tiempo de los apóstoles, hasta el año posiblemente el 100. Tenemos la iglesia también de Esmirna, una iglesia que pertenece a un periodo posiblemente del año 100 al 313, que es la iglesia que se casa con el Estado, con el gobierno, que se corrompe. Y luego también tenemos la iglesia de Tiatira, una iglesia que sobrevive en un tiempo de mucha crisis doctrinal, y una iglesia que a pesar de todo se mantiene con firmeza, se mantiene guardando algunos conceptos y preceptos doctrinales muy importantes. Pregamos ahora a la iglesia de Sardis. Sardis es importante, amados, porque de acuerdo a los que han estudiado la condición de la iglesia y pueden compararlo con la condición en que se vivió en ciertos tiempos de la historia, podemos o se puede la iglesia de Sardis caracterizar por las cosas que sucedieron durante la época del papado, cuando comenzó a formarse la gran institución popular Iglesia Católica Romana, y que comenzó a surgir el papado, cuando a los papas comenzó a dárseles, y no bíblicamente ya entendemos, pero comenzó a delegárseles poderes especiales sobre las personas, poderes especiales sobre las iglesias, poderes que según ellos el propio Pedro les había transmitido, lo que se llama la sucesión apostólica. En otras palabras, que Pedro, al ser el primer papa supuestamente, había transmitido en una forma de sucesión a cada uno de los siguientes papas,
y que hasta ahora se practica eso en el Vaticano, que Pedro fue el primer gran papa de la iglesia cristiana, cosa que sabemos que no es así, pero de esa forma lo ha tergiversado la gran iglesia católica hasta este tiempo. Así que en los tiempos de la iglesia de Sardis podemos decir que está en función el desarrollo del papado. Y no voy a entrar sobre muchos detalles sobre eso porque es un estudio obviamente aparte. Y esta iglesia es una iglesia sobreviviente, porque después la iglesia que sigue es la iglesia que podemos llamar la iglesia de la Reforma, que es Filadelfia, la iglesia que comienza a mirar todos los errores y todos los problemas en los cuales surgió la iglesia cristiana en sus inicios, que fue Pérgamo. Podemos decir que Pérgamo se entregó, Pérgamo vendió el evangelio, vamos a decirlo de esa manera. Pérgamo entregó los valores doctrinales al Estado, al gobierno, y Sardis es la iglesia de la formación del papado, es la iglesia que sobrevive en un tiempo. No sé si la iglesia tenía alguna, gloria al Señor, ¿verdad? Seguía teniendo algunos beneficios, porque al final de la iglesia, digamos, del periodo, y esto es, hermano, digamos, simbólicamente, amén, digamos que al final del periodo de esta iglesia o de este periodo importante, amén, por ahí ya por los 1600, gloria al Señor, la iglesia realmente comienza a sufrir o a experimentar unos cambios, la iglesia corrupta, porque se levantaron hombres muy importantes como Martín Lutero, Juan Wesley y otros, para comenzar la gran reforma. La reforma que tanto necesitaba la iglesia a causa de que se había perdido totalmente todos los valores de la iglesia cristiana original de los hechos, y que ahora la iglesia de Sardis está sobreviviendo. Sobrevive a un momento difícil porque es como la iglesia transicional del papado y de la gloria y de poder disfrutar del poder del Estado y poder disfrutar de ser la iglesia privilegiada. Ahora tiene que enfrentarse esa pequeña línea muy pequeña de creyentes a tratar de resurgir otra vez en medio de aquellas cenizas a donde se había incinerado todo. No parecía absolutamente nada, ninguna característica surgía de aquella nueva organización de creyentes. No se parecía absolutamente nada a la iglesia primitiva. Todo se había corrompido, todo era negocio, había las ventas de las indulgencias. Estaba de moda vender el rosario, el escapulario, la medallita, la crucecita. Comenzaron luego, amén, a formarse los altares porque ya no era suficiente tener los nombres, pero ahora había que hacer los altares para San Pedro, para San Juan, para Santo Tomás, para todos los santos. Amén, que se había inventado la nueva institución, gloria al Señor, político-religiosa. Y el poder, amén, comenzó a surgir dándole el poder a estos hombres, a los papas. Gloria al Señor, que tenía sobre las personas. La Biblia comienza a prohibirse, comienza a convertirse en un libro exclusivo para solamente los que tenían el poder religioso. La Biblia comienza a formarse, gloria al Señor, a ser un libro prohibido para los laicos o para aquellos que no podían entenderla. Eventualmente se convirtió en algo totalmente prohibido. La Biblia no deberían leerla, y hasta muy reciente en la historia moderna, si podemos decirlo así, gloria Señor, 50, 60, 70, 80 años atrás en nuestros países latinoamericanos, yo digo sobre México, la gente no podía, o si la leían, hermano, el cura, gloria al Señor, el sacerdote católico venía y le decía: señora, señor, por favor no lea la Biblia porque se va a confundir, porque solamente nosotros tenemos la potestad de Dios para leer la Biblia, porque esa es la gran mentira del diablo que se inventó. Gloria al Señor, a partir, gloria a Jesús, de la institución del papado y de esta gran organización. Millones de creyentes que creían en la Biblia como su única regla de fe y conducta, ahora es prohibida, ahora son perseguidos por eso. Ahora solamente un solo hombre que había recibido el poder, amén, supuestamente de Dios, y la transición, gloria al Señor, de Pedro,
gloria a Jesús, tenía el poder de entender la Biblia y interpretarla y que la gente creyera lo que él decía. Pero déjame decirte, amado hermano, que gracias a su Espíritu Santo, gracias a esos hombres de Dios, amén, que lucharon por esas libertades, tú y yo tenemos la bendición de tener una Biblia en casa. Y si tú no la lees es porque no quieres, es porque no has encontrado en ella la verdad que te hace libre, porque la Biblia es el libro más precioso, el legado más lindo que Dios jamás haya dado al hombre. Es el manual que nos indica cómo conducirnos, que nos indica cómo vivir, que nos indica cómo vivir una vida recta y llegar a la presencia de Dios. Es el único libro, no hay otro. Por allí se han levantado, gloria al Señor, otros escritores, otras personas, el sistema de educación que nos dice cómo tenemos que vivir, que nos dicen cómo tenemos que educar a los niños, que nos dicen cómo podemos comportarnos. Pero déjame decirte que no hay libro más glorioso que la santa palabra de Dios, que nos dice cada día cómo tenemos que vivir delante de Dios. Por eso es que el diablo, aunque ahora no persigue la Biblia, no hay una persecución abierta en este hemisferio, en Occidente, gracias a Dios. En otros países sí es perseguida, pero aquí no es perseguida la Biblia, gracias a Dios por eso. Pero el diablo se ha inventado cualquier cosa para que las personas hoy en día, nosotros aquí en este país de libertades, no sintamos ningún anhelo, ninguna atracción, ninguna curiosidad siquiera por tomar este libro para leerlo, porque lo encuentran muchas personas aburrido. A la gente le da sueño leer la Biblia, a la gente le da pereza leer la Biblia, pero sí puede pasar ahora, Señor, 2-3 horas frente a la televisión, frente al juego. Ahora, Señor, ¿por qué? Porque el diablo ahora, aunque la Biblia no es perseguida físicamente, se las ha arreglado para que los cristianos y para que aquellos que tienen tantas necesidades ni siquiera tengan el anhelo de leer la Biblia, no tengan deseos de leer la Biblia. Amén. Eso es lo que el diablo hace. Ha puesto tanto entretenimiento, tantas cosas, que la Biblia es un libro relegado. La Biblia es un libro que está allí al ladito. La Biblia es un libro que puedes tenerlo, incluso la gente lo pone de adorno, porque creen que la Biblia tiene poderes mágicos, poderes especiales, que al abrirla allí en su cómoda, allí al lado de su cabecera, la Biblia le va a cuidar. Déjame decirte, amado hermano, que lo único que va a hacer la Biblia del Señor es ser un adorno. Pero si tú la lees, aleluya, cada día como un buen hábito, si cada día la puedes absorber, leerla, la Biblia va a hacer un gran efecto en tu vida, en la vida de tu familia. Porque este libro glorioso que fue prohibido en alguna ocasión, aleluya, cuando comenzó a ser leída la Biblia después, hermano, de la gran liberación, podemos decirlo así, cuando comienza la gran reforma, la Biblia revolucionó por toda Europa, especialmente Alemania, que experimentó el primer gran avivamiento cuando aquellos grandes hombres del Señor, amén, comenzaron a protestar en contra de todo el pecado que había en aquella iglesia, supuestamente la iglesia de Cristo. Por eso es que Sardis, Señor, es una iglesia que sobrevive. De hecho, geográficamente Sardis era una ciudad, una provincia especial de Lidia, que existía aún antes de los tiempos, amén, de Cristo, muchos años antes. Esta ciudad se dice que estaba ubicada en un lugar, no era una ciudad muy grande, pero una ciudad que estaba ubicada en una colina especial que le daba el privilegio de poderse defender fácilmente, porque estaba en una elevación. Así que podía, hermano, vivir en cierta manera confiada, amén, porque tenía, al tener esa altura, hermano, era muy fácil divisar a sus enemigos, era muy fácil tener murallas o algún tipo de defensa, porque su posición física o geográfica le permitía esa seguridad. Y aparentemente, ahora, Señor, este lugar tenía seguridad. Y hay unas alusiones importantes, hermano, a esto, muy importantes, porque el Señor le dice, gloria a Jesús, que parecía que esta iglesia tenía vida, pero en realidad estaba muerta. Cuando nos damos de cuenta, a esta iglesia no se le da ningún elogio por nada. A esta iglesia no se le elogia. A esta iglesia solo se le llama arrepentirse, solo se le llama recordar, gloria al Señor, aquellas cosas que había recibido. Amados hermanos, el mensaje para esta iglesia no solamente es un mensaje que aplica a otras iglesias a un periodo diferente de la historia. Este mensaje aplica a mi vida y a la suya. ¿Cuántas personas han iniciado una vida con Dios muy bien en el pasado o en el reciente pasado?
Han iniciado una vida muy bien con Dios, pero luego se han apartado, luego han dejado de servir al Señor, han dejado de hacer aquello que hacían. ¿Por qué? Porque han dejado eso tan importante en su vida. Y a esta iglesia le dice, mira, recuerda bien las cosas que hacías antes, recuerda de dónde has caído, recuerda lo que hacías antes para Dios, recuerda lo que hacías antes para tu familia, recuerda cómo tú asistías a la iglesia, recuerda que tenías anhelo de leer la Biblia en tu casa, de reunirte con tus hijos para orar, pero hoy no lo estás haciendo. Hay cosas, hermano, que con el pasar del tiempo como que nos enfadamos de hacer aquello, como que nos aburrimos de hacer aquello, como que la rutina de hacer aquello que es tan bueno nos va tomando un estado de aburrimiento. Vamos dejando aquello que en otro tiempo era una novedad hacerlo. Nos placía hacerlo, nos satisfacía reunirnos, nos satisfacía orar. Nos sentíamos contentos cuando íbamos a la iglesia. Todos estábamos tratando de prepararnos pronto, ¿verdad, Señor? Pero aquello va menguando. ¿Por qué, amados hermanos? Porque eso es muy común. Que después de que tú haces algo, ¿verdad, Señor? Continuamente, como que llega un momento cuando aquello que haces continuamente ya no tiene tanta importancia. Y esto tiene que ver, hermano, con la relación que uno tiene con Dios. La iglesia de Esmirna había perdido cierta relación con Dios, había caído en un estado de mortandad espiritual. Por eso que el versículo, hermano, al principio es muy importante, porque dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. Comienza dando una parte importante, los 7 espíritus de Dios, que obviamente representa la plenitud de Dios. El número 7 es muy simbólico en la Biblia, representa plenitud, representa totalidad. 7 espíritus de Dios, 7 trompetas, 7 copas. Todo el número 7 es muy simbólico en la Biblia y tiene una relación con, gracias Señor, con la plenitud de Dios. Y aquí son 7 espíritus, como queriendo decir, si la iglesia había caído en una monotonía y había muerto espiritualmente, pues Cristo, hermano, amén, con toda la autoridad, y Dios con toda la autoridad. Los 7 espíritus significa plenitud, y plenitud significa totalidad, y totalidad significa suficiencia, amén, autosuficiencia de parte de Dios para levantar cualquier condición en la que hayamos caído. ¿Por qué? Porque la tendencia humana, la tendencia suya y la mía, es caer en un bache, en un, hermano, Señor, en un vallado donde no podemos salir, y allí estamos patinando y nos quedamos allí, y aquel anhelo, aquella actividad espiritual que teníamos antes, aquella constancia que teníamos antes de ir a la iglesia, de leer la palabra, se va atascando y vamos posponiendo algo que hacíamos antes con frecuencia para Dios. Lo posponemos: mañana voy, el otro domingo voy, pero pasan los días y no lo haces. ¿Por qué? Porque has caído en un momento muy difícil, el cual había caído esta iglesia, en el cual había caído la iglesia de Sardis. Es tan peligroso estancarse, es tan peligroso, hermano, quedarse en un momento, en un estado de conformismo. Es tan peligroso conformarse y decir: fui a la iglesia y escuché el mensaje, pero cuando llego a la casa me siento igual de vacío, no siento la gloria de Dios, no siento que sucedió nada. Porque en la mente nuestra, y hermano, y con el Señor, y con no sé, la influencia del diablo, amén, quiere hacernos creer: ya cumplí con ir a la iglesia, pero no ha sucedido nada. Déjame decir, hermano, que el venir a la iglesia solamente no va a suceder nada en tu vida. Lo que va a hacer que suceda algo en nuestro corazón, en nuestra vida, es cuando tú vienes y le dices: Señor, yo voy a tu casa, pero yo necesito sentir tu presencia, yo necesito encontrarme contigo, yo necesito que tú hagas algo en mi vida, porque me estoy aburriendo, estoy a punto de quedarme el próximo servicio. Cuando tú vas a un restaurante, cuando vas a un buffet, cuando vas a un lugar por primera vez y la comida de aquel lugar puedes disfrutarla bien, tú vuelves a ese lugar una y otra vez. Yo creo, hermano, que el disfrutar la palabra del Señor en un lugar, excepto que no la haya, excepto que no haya palabra de Dios en algún sitio, pero los creyentes estamos llamados a llenarnos de Dios cuando vamos a un lugar donde se predique la palabra. Estamos supuestos a ir a un lugar también y entrar con una actitud de adorador.
Entiendo que las personas que sean nuevas, cuando alguien viene por primera vez, seguramente que no entrará como usted y yo podemos entrar. Pero los creyentes debemos entrar a este lugar con una actitud de adorador. Nuestra posición no es solamente, hermano, nuestra actitud no es solamente, Señor, traigo todas mis canastas, traigo todas mis vasijas para que las llenes, Señor, porque las necesito. No es solamente eso. Usted también puede traer su ofrenda. La Biblia es muy clara y dice: entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábale, bendícele. ¿Por qué? Porque Dios también está esperando que yo voy a traer. Y a veces nos vamos vacíos, hermano. A veces alguien no puede ser ministrado porque solamente trae expectativas de lo que Dios le va a dar, pero no trae nada para Dios. Solo trae una vida vacía, una vida, hermano, no sé, de incredulidad, una vida como el niño malcriado que solamente quiere: dame, dame, como que el padre tiene que darle, amén, porque tiene todos los derechos. Déjame decirte, hermano, que lo más importante en la vida de un creyente es reconocer nuestra insuficiencia, es reconocer que sin Él nada somos, es reconocer, hermano, que cuando nos apartemos de Dios nada tendremos, es reconocer que nada somos sin Dios. La iglesia de Sardis es una iglesia que sobrevive. Dios no quiere una iglesia que sobreviva. Dios quiere una iglesia victoriosa. Dios no quiere un creyente sobreviviendo. Dios no quiere de esta iglesia, que es la que yo pastoreo, es la que el Señor me ha puesto. No hablo de otra, no la del pastor que está al lado, del que está al otro lado, no, de esta. Dios no quiere que esta iglesia sobreviva. No, Dios quiere que esta iglesia tenga una vida abundante, una vida exitosa, hermano, que podamos gozar de la presencia plena del Espíritu Santo. Dios no quiere que usted venga a la iglesia, excepto que usted sea nuevecito, excepto que usted tenga muchas batallas nuevecito. Pero si usted tiene, hermano, varios años de convertido, no hay ninguna razón para que podamos estar así. ¿Por qué? Porque conocemos nosotros, amén, conocemos la presencia de Dios, conocemos, amén, que Dios puede bendecirnos, conocemos que Dios, como dice el versículo, hermano, Dios conoce todas las cosas, Dios conoce su corazón, y a la vez que lo conoce, Él está dispuesto a ayudarle. Así que no tenemos ninguna excusa para que nosotros estemos sobreviviendo apenas. Las batallas que enfrentamos todos los días son difíciles. Los ataques del enemigo son poderosos si no estamos bien agarrados al Señor. Pero algo importante a la iglesia de Sardis que el Señor le dice que Él tiene a los 7 espíritus de Dios y también tiene a las 7 estrellas en sus manos. Las 7 estrellas aquí son los ángeles de las iglesias. En otras palabras, son los pastores de la iglesia. Atiende bien, iglesia. Aquí hay dos elementos, dos personajes, amén, dos grupos importantes: el pastor y la iglesia. Porque el mensaje está dirigido al pastor de la iglesia, pero es para la iglesia. Y Dios dirige la carta directamente a través de Juan, que son cartas literales, hermano. No es algo espiritual. Las cartas eran literales. Juan escribe la carta y las manda literalmente en correo y se las lleva a estas iglesias. Y el pastor de la iglesia las recibe, como que alguien mandara una carta aquí y me dijera: pastor, lee esta carta a la iglesia porque es para ti y para la iglesia. Y que el Señor me diga: hay cosas que tienes que arreglar, pastor, con la iglesia. Y le diga a la iglesia: hay cosas que tienes que cambiar en tu vida, hay cosas que tienes que enmendar en tu vida, hay pecados que tienes que dejar, hay costumbres y hábitos que tienes que abandonar, tienes que estar más comprometido con Dios. Dios, hermanos, si nos da una carta, ¿qué nos diría el Señor a la iglesia aquí? Y no necesitamos que nos mande una, porque tenemos suficiente aquí para entender, hermano, para reflexionar y decir: ¿cómo está mi condición? ¿Hasta dónde he podido lograr una vida espiritual? ¿Hasta dónde he avanzado en mi relación con Dios? El pastor tiene una grande responsabilidad. Todos los pastores tenemos esa gran responsabilidad, hermano, y se convierte no en una carga, pero en una responsabilidad muy fuerte. Los pastores, como seres humanos, como hombres que somos, en algún momento nos cansamos, en algún momento sentimos, hermano,
el agotamiento espiritual, el agotamiento físico, porque llega un momento cuando se siente eso terrible, porque se convierte a la vez en un ataque del diablo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor envía el mensaje al ángel de la iglesia, era porque el ángel de la iglesia también necesitaba ponerse, amén, a cuentas con Dios. Necesitaba arreglar aquello que estaba pasando en la iglesia. Necesitaba, hermano, arreglar algunas cosas. Necesitaba, amén, ser el protagonista, ser el que estaba al frente, ser el que se pone en el vallado, ser el que intercede por la iglesia, el que exhorta a la iglesia, el que motiva a la iglesia. O sea, el ángel de la iglesia, hermano, que también llama estrellas en otro lugar, ahora Señor, era importantísimo, porque la carta era dirigida al pastor, al ángel de la iglesia. Y esta iglesia se le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oh, santo Dios, qué, hermano, qué palabra tan fuerte. A diferencia de todas las iglesias, creo que esta iglesia no le da ningún reconocimiento. Yo conozco tus obras, que dices que estás vivo pero estás muerto, o que vives pero estás muerto. Es decir, solo hay en ti una apariencia de religión. Solo hay en ti una apariencia evangélica, pero no hay vida espiritual en ti. No hay una vida abundante del espíritu. No hay una vida de oración. No hay una vida de entrega. No hay un compromiso. Iglesia amada, por favor, es para usted y para mí. Dios no está buscando una iglesia, amén, solamente dotada de buen conocimiento, dotada de todo lo que podamos tener ahora, Señor, físicamente. Dios está buscando una iglesia que tenga vida. Y la vida, hermano, es el Espíritu Santo en la iglesia. Es la llenura del Espíritu Santo en la iglesia, es la oración en la iglesia, es un compromiso con Dios en la iglesia, es comprometer a tu familia, es comprometerte tú con la iglesia, con Cristo, en una vida activa, porque la iglesia tenía, hermano, amén, fama de que estaba viva, pero estaba muerta. La religión cristiana no hace evangélico a nadie. Una Biblia debajo del brazo no me hace cristiano a mí. Una credencial no me hace pastor efectivo, ni me hace pastor legítimo. Lo que me hace un pastor legítimo, gloria al Señor, es, hermano, vivir bajo esa dirección de Dios, en medio de mis limitaciones, en medio de, gloria al Señor, de mis problemas. Dios nos va a bendecir, nos va a usar en medio de sus problemas, hermano. Usted puede ser un creyente exitoso. Dios no está pidiendo que la iglesia traiga aquí 2, 3 muertos y los levante, y que levante a todas las personas en la silla de ruedas. Dios está pidiendo simplemente, hermano, que tengamos la vida del Espíritu Santo, aleluya, que no salgamos por ese lugar solamente y vivamos allá afuera en la calle nuestra vida con una apariencia, alabado sea el Señor, pero que en realidad no hay nada dentro de nosotros, no, hermano, porque eso se llama vano. ¿Qué es algo vano? Vano es un estuche sin nada dentro. Vano es una vaina de frijol, de lo que sea, que no tiene nada dentro. Vano es algo que está hueco. Vano es algo que está vacío. Y la iglesia solamente tenía fama de que vivía, pero estaba ¿qué? Estaba muerta. Oh, wow. Esta palabra está pesada. Esta palabra está fuerte, hermano. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado en tu, gloria al Señor, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ay, ay, ay. No he hallado tus obras perfectas. Es decir, no he hallado que tu vida práctica, fuera de lo que tú haces aquí, es perfecto. Y Dios no está pidiendo, hermano, en el sentido absoluto de la palabra, en términos de Dios, que seamos perfectos en esos términos de divinidad. No, está pidiendo, amén, que vivamos, hermano, una vida aceptable delante de Dios, una vida que agrade a Dios, una vida, hermano, que sea aceptable, amén, y que llene esas cualidades y esas características, amén, precisamente que siguen a todo cristiano, que llevan a todo cristiano a ser, amén, evidente y entendido afuera. Ese es un cristiano. ¿Por qué? Porque vive como un cristiano, se conduce como un cristiano, habla como un cristiano, y eso es importantísimo para nosotros. Y esta iglesia vivía una apariencia. ¿De qué serviría
¿De qué serviría que una iglesia tiene un programa lindísimo, un templo lindísimo, un pastor con doctorado y un super pastor con una, gloria al Señor, con un léxico, hermano, y con una oratoria que deja con la boca abierta a medio mundo? Si no hay vida en la palabra, si no hay vida en él, si no hay vida, hermano, en el mensaje, lo más importante que Dios quiere es una iglesia con vida, porque la vida del Espíritu Santo es lo que le da el valor al creyente. No es solamente nuestra apariencia, no es solamente decir yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy cristiano. No, tiene que haber la vida de Cristo dentro de nosotros, porque de otra manera, hermano, este mensaje será muy duro que tengamos que aceptarlo. Que tenemos nombre, que vivimos, pero estamos muertos. El nombre de Iglesia de Dios Pentecostal nos quedaría mal. Nos quedaría mal. Porque pentecostal, que es un derivado de Pentecostés, que la palabra original es Pentecostés, que significa 50. Pero no podemos decir que somos pentecosteses, porque la palabra Pentecostés es literalmente quincuagésimo o el día 50. Entonces, ese derivado que es muy correcto ese derivado que en lugar de Pentecostés sea pentecostal. Así que ser pentecostales y que entre una persona para la iglesia, a una iglesia pentecostal, y lo que hay allí, hermanos, es una mortandad. Imagínense qué pentecostalismo es ese. Porque Pentecostés no debe de ser simplemente una característica de aquellos que hacen bulla. No debe de ser simplemente, hermano, una característica de aquellos que oran fuerte, amén, y que hablan lenguas y que danzan. Eso es lindísimo y eso anhelamos aquí todos los días. No, es mucho más que eso. Pentecostés significa que la vida de Cristo está en usted y que usted vive esa vida de Pentecostés, tanto aquí como allá afuera. Alabado sea el Señor, que usted y yo gozamos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, aquí en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en el mercado, cuando va manejando. Todo tiempo está la gloria de Dios en usted, porque usted es un pentecostal, porque usted disfruta la gloria de Jesús. La vida nuestra vida religiosa no está limitada simplemente como cuando usted era católico, con todo el respeto, iba a la iglesia ya y se persinaba y se santiguaba, amén, y el cura le daba la hostia y participaba allí de aquello y salía muy santito, pero al salir de allí era un sinvergüenza, era un señor, iba a los bailes, iba a maldecir, iba a hacer cuanta cosa, porque la tradición católica, la tradición, hermano, decía, con solo que vayas allá, ya no hay problema, ya cumpliste. No, la vida de Cristo es diferente. La vida de Cristo es una transformación correcta, entera y perfecta toda tu vida. Él transforma todo tu ser, todo tu corazón, para que vivas desde aquí hasta que Cristo venga, hasta que te mueras, una vida correcta. Aunque muchos, desafortunadamente, muchos evangélicos, llamados evangélicos, que tienen vida aparente pero están muertos, dan mal testimonio por allí, y algunos cristianos nuevos miran eso y dicen, pero es que así son todos los cristianos. Déjame decirte, amado hermano, que si tú has visto a algún cristiano portarse mal por allá afuera y dar mal testimonio, este no es el evangelio de Cristo. Este no es el evangelio de Cristo. Muchos cristianos pueden cometer errores y podemos ser de aquí también, pero déjame decirte a los que nos miran, gloria al Señor, también por Facebook, ese no es el evangelio que Cristo predicó. Los creyentes vamos a fallar, pero el evangelio sigue firme. Dios sigue firme con su promesa. Dios no cambia. Podemos fallar nosotros, puede fallar el pastor, puede fallar cualquier hermano, pero el evangelio y la gracia de Cristo, esa no falla, esa no falla. Todos aquellos que anhelan servir a Cristo pueden seguir adelante siendo perfectos en Cristo. Pues el apóstol dice, hermanos, que pongamos nuestros ojos en el consumador, en el autor y consumador de nuestra fe. No la pongas en el pastor, no la pongas en el líder, porque te vas a caer. Mucha gente se cae porque pone la mirada en el hombre. Hay de aquellos por los cuales alguien resbala. Hay de aquel por el cual una persona se debilita y se va al mundo. Hay de aquel que da mal testimonio siendo conocedor de la palabra del Señor. Hay de ti, hay de mí si alguien cae por causa mía. Sin embargo, eso no justifica a ninguna persona. El que cae por la causa de otro y se muere un día, no puede justificar su caída, porque allá en aquel día le van a tomar cuentas igual. Por eso que esta iglesia tenía, hermano, una apariencia de vida. Y la apariencia de vida es una apariencia muy fea, porque eso se llama mediocresía. Eso se llama incluso hipocresía. Dios no quiere actores en su rebaño. Dios no,
Hermano, Dios no diseñó la iglesia para que en ella actúen actores. El pastor no es un actor donde él se presenta como una persona espiritual, una persona muy, amén, muy dotada, pero en su vida secular es un sinvergüenza, es otro. No, ese no es el evangelio. Y es desafortunado pensar, hermano, amén, y darnos de cuenta que dentro de este mundo evangélico donde se han infiltrado tantas personas que no tienen, hermano, pudor, amén, que no tienen, hermano, amén, no tienen vergüenza, perdón la palabra, está muy fuerte. Se disfrazan de cristianos, de pastores, de ministros y hacen cosas terribles, amén, aparentan tener vida de Dios y hasta usan el nombre de Dios en vano, hasta dicen que Dios les dijo. Pero dentro de ellos no hay una vida de conducta, de compromiso moral ni espiritual. Alabado sea el Señor. En su vida personal son unos desordenados, viven como quieren, viven, gloria al Señor, con opulencia, viven, hermano, una vida social muy degradada. No todos, hermano, pero algunos de ellos, porque aparentan tener la vida, pero realmente están muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué Dios te ha dado? La Biblia dice que una mujer perdió en su casa una joya de gran valor. ¿Se acuerdan? Una mujer perdió en su casa, fue una parábola del Señor Jesucristo. Una mujer perdió en su casa, escucha, hermano, en su propia casa perdió una perla de gran valor, que la podía hacer rica. Yo no sé por qué la tenía en casa. Y aquella mujer comenzó a buscar desesperadamente aquella perla hasta que la encontró. Y cuando la encontró, llamó a sus vecinos y hizo una gran celebración. ¿Qué significa esto? Yo creo, hermano, que esto tiene un significado muy obvio para nosotros. Que Dios ha puesto en ti la perla más gloriosa, que es la vida eterna, la salvación y el gozo de tu salvación. Nos ha librado, hermano, del pecado y de la maldición del diablo. Nos ha librado, hermano, de la condenación eterna. Te ha librado de tantas cosas. Pero esa joya preciosa, esa perla preciosa, cuídala con temor y temblor. La gente descuida lo que Dios le ha dado. La gente descuida, hermano, a veces por falta de, no sé, hermano, por la negligencia, lo que Dios ha puesto en tus manos. Y aunque la salvación tú no la vas a adquirir, hermano, por mérito, ya entendemos eso, pero la salvación sí la vas a adquirir por voluntad de decisión propia. La salvación Dios te la da porque tú decidiste recibirla. Dios no te impone la salvación a ti, Dios te la da cuando la recibes. Pero ¿qué es la salvación, pastor? Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tu nueva relación en Cristo no es un evento. No es un evento. No. Es el inicio de una experiencia de relación permanente con Dios. No es como aquel que juega y se gana un trofeo. No es como aquel que gana una medalla. Y pasan los años y aquella medalla ya prácticamente no tiene ningún significado porque han pasado muchos años, ni lo recuerdan siquiera, ni le importa a la gente siquiera porque fue un evento en su vida. La salvación no es un evento en la vida. No es una experiencia que tú tuviste hace 15 años y ahora estás sin Cristo, estás en el mundo y te acuerdas. Me acuerdo cuando acepté a Cristo. No, hermano, la salvación es una experiencia de un inicio de relación con Dios. Es que Dios te cambió de muerte a vida. Es que Dios te adoptó para que tú pertenecieras a la familia cristiana, a la familia en Cristo. Es para que tú tengas una parte importante en la iglesia donde te congregas. Es para que tú crezcas en la iglesia como crece un niño. Es para que tú llegues a ser un líder en la iglesia. Es para que eventualmente tú seas un pastor en la iglesia. Es para que eventualmente tú entrenes a otros y enseñes
bendiciones a otro, eso nunca termina. Y es para que eventualmente, cuando tú y yo nos vayamos de esta tierra, el Padre nos pueda recibir en gloria y pueda decir: hijo mío, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vas a recibir recompensa, porque desde el día que te convertiste no te apartaste, aunque tuviste errores, aunque te caíste 2, 3, 4 veces, pero siempre te levantaste. Aunque tuviste desánimo, te ibas a la iglesia anyways. Aunque estabas en problemas, eras fuerte. Aunque te miraban mal, eras fuerte. Aunque te criticaban, no te importaba. Hijo, entra en el gozo de tu Señor. Eso es ser cristiano. No es un evento, no es una experiencia en tu vida, es una experiencia permanente de la gloria de Dios. Y déjame decirte, amado hermano, que en tu experiencia, en tu caminar con Cristo, vas a encontrar de todo. Vas a encontrar problemas posiblemente en tu casa, amén, que antes no tenía. Vas a encontrar problemas con los mejores amigos que tenía. Vas a encontrar problemas de oposición. Es posible que vas a encontrar problemas en la iglesia con alguno, amén, que te querrán parar, que te querrán decir ahora Señor para desanimarte. Pero déjame decirte que el que te llamó, Él es fiel y verdadero. El hombre puede fallar, el pastor te puede en algún momento fallar, pero el que te llamó, Él no te va a fallar, porque la recompensa no la tengo yo para usted, mi hermano. Yo no tengo ninguna recompensa, solo tengo un agradecimiento. Gracias por estar en esta iglesia, gracias por echar para adelante. Pero el que te va a dar una recompensa grandísima, un premio glorioso, será el Señor Jesucristo en aquel día cuando lleguemos delante de Él. Vale la pena servir a Cristo. Así que cuidado, cuidado, que nos olvidemos de las cosas que hemos recibido. Cuidado que te olvides de lo que un día Dios te dio. Hay personas que Dios ha hecho tantas cosas en su vida y se han olvidado. Hay personas que han dejado de velar. La palabra velar es estar despierto. Y no se refiere que usted tenga que estar despierto y sin dormir. Significa que hay que estar velando siempre. Otra porción de la Biblia dice: velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda mirando a quien devorar. ¿Usted ha visto, hermano, los documentales? O yo mismo le preguntaría a usted, si usted estuviera en una selva y tuviera un arma para defenderse de los leones, está rodeado de leones, ¿usted se echaría a dormir? No, usted estaría alerta, hermano, ni dormiría siquiera. Bueno, yo ni iría, pero bueno, ya estando allí tenía que hacer algo. ¿Cuántas veces hemos dejado de velar? Velar significa estar alerta. En inglés es watch. Significa mira tu entorno, mira alrededor. Dios no se equivocó al llamarnos, al compararnos como ovejas. Dios no se equivocó en su palabra cuando compara a su pueblo Israel y también a la iglesia nos compara como ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja es un animalito muy tontito. Las ovejas son animales muy distraídos. Las ovejas no son heroínas, no son héroes, no, hermano, no hacen nada extraordinario las ovejas. Nada. Los cabros, sí, hermano, tienen unos tremendos. Y hermano, para pelear son tremendos, y para montarse en las alturas los cabros, hermano, óigame, tremendo. ¿Una oveja qué hace? Una oveja no hace nada. ¿Usted ha visto algún equipo en algún país del mundo que se llamen las ovejas? No. Aquí hay un equipo que se llama el Señor The Buffaloes, los leones, las chivas, las águilas. ¿Por qué? Porque son animales de renombre. ¿Ha visto usted un equipo que se llamen las ovejas? ¿Por qué? Porque nadie quiere ser oveja. Porque las ovejas no tienen dirección. Las ovejas, cuando van a comer o comienzan a caminar, no tienen dirección. Se van caminando y cuando menos se dan de cuenta, están en el lugar equivocado. Por eso las ovejas necesitan pastor. Por eso el Señor, hermano, nos compara con las ovejas. ¿Por qué? Porque somos distraídos. Porque fácilmente podemos caer muchas veces, hermano, en la trampa del enemigo sin darnos de cuenta. No sé, hermano, no sé, el Señor nos compara con eso.
Y no es que tengamos que ser así. La Biblia dice, hermano, que seamos astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Mire qué comparación. La serpiente es un animal astuto, fue el que hizo caer a Eva. Y el Señor dice que seamos astutos como una serpiente. ¿Qué significa? Inteligente, ojo de chícharo. Sé prudente. Si tú sabes que pasar por allí te sucedió algo, no pases otra vez. Pero algunos hermanos no son inteligentes, son como la oveja. Le pasó algo y otra vez está pasando allí. ¿Ya vio por qué es importante, hermano, cuidar nuestra vida? ¿Ya vio, hermano, por qué es importante, hermano, Señor, el que nosotros podamos tomar, amén, una actitud, gloria a Jesús, de recordar aquello que teníamos, aquello que el Señor nos ha dado, aquello que recibimos de Dios? No lo dejes, pero ¿cómo lo podemos dejar? Solamente manteniéndonos alerta, vigila, sé vigilante, hermano. Mira, en este caso, no hay que ser como oveja. Hay que ser como la serpiente, en astucia. Recuerda de dónde, recuerda lo que has recibido. La iglesia de Sardis, la iglesia que sobrevive. La iglesia de la época, la iglesia que tiene tantas batallas todos los días. Amado hermano, este es un tiempo peligroso para nosotros. Este es un tiempo peligroso para ti y para mí. Y quiero leer el último versículo porque son muchos versículos y no los voy a hablar todos ahora, pero quiero leerte los últimos versículos del capítulo, de esta porción. Escucha bien. El versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, escucha hermano, pocas. No son todos, son pocas, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo es sumamente importantísimo, poderoso. Leí algunos comentarios sobre este versículo que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y muchos comentaristas, la mayoría dicen que eso no se refiere a que una persona pueda perder su salvación. Es controversial la interpretación de este versículo, pero no sé si buscándole un contexto a este versículo quiera decir literalmente que Dios no va a borrar tu nombre de la vida. Si el versículo dice que Dios lo va a borrar, es porque el nombre existía, ¿correcto? La única forma que tú puedes borrar algo que es porque ya está ¿qué? Escrito. Dios no puede borrar algo que no está escrito. No importa qué contexto se le busque a para interpretar este versículo, y esa es mi opinión. Sé que nos escuchan personas por las redes y pueden diferir en esta interpretación. Pero el versículo y su declaración y la expresión gramatical que se está utilizando, y yo diría, hermano, incluso su etimología, si podemos decirlo así, la definición de lo que el versículo quiera decir. Para mí el versículo quiere decir que si mi nombre fue escrito en un papel y si lo borran, no va a existir. Ya no estoy en la lista. Lo que significa, por otro lado, hermano, también que si una persona desiste en su fe en Dios, supóngase que alguien se convierte al evangelio en X lugar, en una iglesia evangélica cristiana, y esa persona estuvo ferviente en un tiempo, llegó a ser un predicador de la palabra de Dios, sanaba enfermos, levantaba, hermano, los paralíticos, un tremendo hombre de Dios, vamos a poner lo máximo. Pero en un momento de su vida aquella persona cae en un pecado, ya sea por lo que sea, por su debilidad humana, y cae en un pecado, lo que sea. Y aquella persona vuelve atrás, hermano, se cae de la gracia, deja todo aquello que hacía, deja a Dios y se va, hermano, al mundo y hace lo mismo. Nos preguntamos nosotros, ¿esta persona perdió su salvación? Alguien me dijo, oh no, pastor, es que esa persona en realidad nunca conoció a Jesús. No, esa persona conoció a Jesús.
La salvación no se pierde, la salvación se pierde. La salvación bíblicamente, cuando Dios te la da, y siempre he hablado sobre esto muchas veces, y lo voy a repetir porque sé que personas nuevas nos escuchan o hermanos nuevos aquí nos escuchan. La salvación que Dios te da, te la dio por puro regalo divino de Dios, sin ningún mérito tuyo ni mío. Nadie aquí le trajo nada a Dios por su salvación, nada para merecer la salvación. Usted y yo no merecemos la salvación, para nada. Dios nos la dio gratuitamente. Pero también yo tengo la habilidad, y la tenía y la sigo teniendo, de rechazar ese regalo gratuito. Porque cuando Dios me salvó, Dios no neutralizó mi libre albedrío. Mi albedrío libre sigue funcionando igual, porque cuando Dios me dio la salvación, yo tengo el libre albedrío para decirle: Señor, ya me aburrí de ser cristiano, yo ya no quiero ser cristiano, ya no necesito, te necesito, y por lo tanto, yo no quiero la salvación. Eso puede suceder. Dios no te impone la salvación a fuerzas. Dios te la da como un regalo voluntario. Pero si en un momento en tu vida tú te cansas y en tu voluntad personal que Dios no te la quitó, tu libre albedrío, tú puedes rechazar la salvación de Dios. La salvación se pierde. Los que enseñan que la salvación no se pierde, le están dando un espacio y le están dando conformismo a las personas para que vivan una vida, hermano, de desorden, una vida pecaminosa, y les están engañando. No te preocupes, tu salvación está asegurada porque Dios te la dio y no te la puede quitar. Es que Dios no nos la quita. Yo soy el que rechazo la salvación. Y hay mucha gente por allí cantándole al mundo, al diablo allá, artistas mundanos que le cantan al sexo, le cantan al hombre, al adulterio, a la fornicación, y son salvos. Cristo dijo muy clarito: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a las tinieblas y al diablo y servir a Cristo. Ah, no, es que Cristo es muy bueno y su gracia es tan grande que no importa que tú le cantes al mundo. Si eres salvo, ya Dios te predestinó, y en esa predestinación tú puedes hacer lo que tú quieras hacer y deshacer porque ya estás predestinado. Y en esa predestinación Dios no te negará la salvación. Equivocado. Por eso hay mucha gente por allí perdida en el mundo que piensan que van para el cielo y le sirven al diablo. Sencillo. La iglesia de Cristo es: o somos o no somos. O tenemos la vida en Cristo, no la apariencia que vivimos, la vida de Cristo. No soy un extremista, hermano, radical en esta palabra. No, eso enseña la Biblia. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje bíblico general que tenemos nosotros que guardarnos para Dios, porque ese lápiz que el Señor usó o el ángel usó para anotar mi nombre cuando yo acepté a Cristo, en el otro lado tiene un borrador: y no borraré tu nombre del libro de la vida. No sé si hay un contexto que quiere decir lo contrario. Amado hermano, la iglesia de Sardis al final dice que se tiene que arrepentir. Dios nos llama a nosotros a una reflexión. ¿Quiere ponerse de pie conmigo mientras? Póngase de pie. Nos llama a una reflexión clara y precisa. Afirma las cosas que están por caer, dice el mismo capítulo que estamos desarrollando. Afirma las otras cosas que están por caer, es decir, que no habían caído todas. Atiende, amado hermano, ¿qué cosas has dejado caer en tu vida? Oh, pastor, pues ya casi no oro. Oh, Señor, ya no leo tu palabra. Oh, Señor, no asisto casi a la iglesia. Mira, hermano, para mí estos tres elementos, mire, un creyente exitoso en Cristo, y no tiene que ser, hermano, un creyente que levanta muertos y que tremendo, no, básico, un creyente básico, tiene que practicar estas tres cosas, indudablemente, no las puede dejar de practicar. Si deja de practicar una de ellas, se va a morir espiritualmente, solo tendrá vida artificial. Ser un fiel lector de la Biblia, léala básicamente todos los días, si es posible, o cada 2 días, pero léala.
Doblar su rodilla todos los días para orar, junto a usted, con su familia, usted solo. Tercero, y no menos importante, pero el tercero, asistir regularmente a la iglesia, porque asistir a la iglesia Dios le habla como ahora y lo anima, lo motiva. Si usted no hace esas tres, le será muy difícil que usted diga: yo soy un cristiano exitoso. Le será muy difícil decir: yo estoy en plena comunión con Dios y con los hermanos, porque la vida suya se compone de varios elementos. El primero es tener comunión con Dios. El segundo es tener comunión con la iglesia, con los creyentes, porque la vida suya no es una vida, hermano, amén, de soledad. No, la vida suya es una vida del cuerpo de Cristo. Y cuando usted y yo, por alguna razón, no nos congregamos frecuentemente, es muy posible que no pueda tener la misma vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque está solito. Mi mano no podría sobrevivir aparte de mi cuerpo ni un solo día, ni mi dedo, porque necesita el resto del cuerpo. Un creyente no puede vivir constante si no tiene una comunión con la iglesia en su asistencia a ella. Esos elementos son importantes para una vida básica en Cristo. Incline su rostro, por favor, amada iglesia. Inclina su rostro. Incline su rostro. Este es un tiempo importante para todos nosotros. Un tiempo, hermano, de muchos desafíos. Hay gente que le está huyendo a Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios. Hay gente que tiene miedo a meterse con Dios. Hay gente que tiene miedo a entregarle a Dios sus problemas. Entregarle a Dios, hermano, entregarle a Dios, hermano, sus pecados. Atiende bien, por favor. Entrégale a Dios tus pecados. No te preocupes, no los voy a saber yo, ni los tiene que saber la iglesia. Qué lindo que Dios es bueno. Puedes entregarle allí en el secreto de tu vida tus pecados. Cristo te ama muchísimo, mi amado hermano. Cristo me ama mucho a mí, pero tengo que entregarle mis pecados. No le tengas miedo a Dios. No le tengas miedo a Dios. No huyas de Dios. Porque cuando Dios tiene un plan con tu vida, Dios te va a alcanzar de todas maneras. Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. ¿Por qué no hacerle caso a la voz del Espíritu Santo? Amado Padre Celestial, en esta preciosa tarde yo te alabo y te bendigo por tu pueblo, por tu iglesia. Señor amado, porque no queremos sobrevivir como la iglesia de Sardis, que estaba sobreviviendo, que era una iglesia que aparentaba tener vida, pero que estaba muerta en sí. Que había un grupo muy grande en la iglesia de Sardis que habían sucumbido en la frialdad e en la indiferencia. Había un grupo muy reducido, pequeño, que eran dignos de ser vestidos de ropas blancas y estar contigo. Señor, no permitas que en este tiempo, amado Dios, haya, Dios mío, un enfriamiento en tu pueblo y que haya un conformismo, Señor amado. No permitas que de alguna manera esa iglesia, Señor amado, quede muy representada en la vida nuestra en estos tiempos. Que tengamos la vida tuya, que tu iglesia tenga fervor espiritual, que tengamos el fervor del Espíritu Santo, que nos mantengamos conectados, Dios mío. Pone en nosotros el deseo, el anhelo, Dios mío, de leer tu palabra, de orar, Dios mío, en tu presencia, de asistir a tu casa, Señor, porque estas tres cosas nos sostendrán, Dios mío, para crecer, para poder ir avanzando en nuestra vida. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia y bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.